Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del emprendedor amazónico, un podcast destinado a proporcionarte la herramienta y conocimientos que necesitas para crear tu propia marca de productos online, aprovechando el poder de Amazon y con ello poder vivir tu vida tal y como tú desees. Por si eres nuevo en el podcast, mi nombre es Rafa Torrecilla y quiero darte la bienvenida al episodio número 81, en el que tendremos una nueva entrega de Trinchera e-commerce. Hoy en concreto vamos a hablar sobre las nuevas normativas introducidas por algunos gobiernos europeos, más bien conocidas como EPR, y qué tienes que hacer para cumplir con ellas. Así que empezamos. Bienvenido de nuevo al episodio número 81. Como te he adelantado en la intro, hoy vamos a hablar sobre el EPR. El EPR significa Extended Producer Responsibility y esto en español es la responsabilidad ampliada del productor. Esta es una normativa que está actualmente en vigor en Alemania y en Francia. Y el objetivo de esta serie de normas es que los productores y los fabricantes de los productos seamos responsables de la recogida y reciclado del empaquetado de los productos que nosotros ponemos en el mercado. Y bien, pues ya he establecido qué significa EPR, pues ahora voy a pasar a contarte un poco qué es lo que implica esto, de qué manera puedes cumplir con esta normativa en Alemania y qué es lo que he hecho yo, ¿vale? Que aquí en esta parte es donde yo añado el valor y no me dedico simplemente a contarte de qué va esta ley. Que por si ya la conoces, pues mi recomendación es que te saltes esta primera parte del episodio de hoy y que vayas directamente al final donde te cuento qué es lo que he hecho yo para simplificar el proceso y facilitarme la vida, básicamente. Entonces, una vez dicho esto, paso a contarte cuál es tu responsabilidad bajo esta normativa. Como ya te he dicho, estas leyes lo que buscan es que tú como fabricante, como vendedor, como responsable del empaquetado de tus productos, pues seas también responsable de la recogida y reciclado de los mismos. Entonces, lo primero que tienes que hacer es determinar si tú caes bajo el paraguas de esa ley, es decir, si tú tienes que registrarte como un productor dentro del marco del EPR. Ya te digo que lo más probable es que sí que tengas que registrarte, porque sobre todo si usa FBA. Si usa FBA, pues como mínimo tu producto irá empaquetado dentro de tu propio empaquetado o dentro de los típicos paquetes de Amazon, ¿no? Entonces, en ese caso ya tienes que registrarte. Otra aclaración que quiero hacer antes de seguir con el tema de es que si vendes productos que sean electrónicos o que lleven batería, pilas, pues que sepas que la normativa es ligeramente diferente. Aquí hoy voy a hablarte sobre el caso estándar, no voy a meterme dentro del tema de los electrónicos, pero bueno, que lo sepas que aplican otra serie de requisitos, me imagino que por la propia naturaleza de los productos. Así que bueno, una vez que ya has determinado si tienes que registrarte o no, el siguiente paso es registrarte dentro del sistema de productores y obtener tu número de registro en Lucid. Lucid podríamos decir que es como una base de datos donde pues los distintos productores se registran y se van introduciendo también las cantidades de empaquetado que tú estimas que vas a producir
así como ya los datos reales. Entonces, bueno, una vez que tú te registras, obtienes tu número, que es lo que Amazon está solicitando. Vale, pues una vez que has completado ese paso, el siguiente consiste en firmar un contrato con un sistema de recolectores y recicladores de empaquetado. Este sistema se llama sistema dual y a este sistema es al que tú les pagas por tus estimaciones de empaquetado, es decir, por tus estimaciones del empaquetado que consideras que vas a meter en el mercado y que por lo tanto tendrá que ser recogido y reciclado posteriormente. Y estas estimaciones se introducen en kilogramos. Entonces, el registro en Lucid es gratuito. Lo que sí que hay que pagar es por la recogida y reciclado del empaquetado. Es decir, tú estás pagando a otra empresa para que lleve a cabo esa recogida y ese reciclado en tu nombre. Bien, bueno, en caso de que no te termine de quedar claro, dentro de Seller University, en Seller Central, tiene unos vídeos en los que Amazon lo explica muy bien. Estos vídeos están totalmente traducidos a español y son muy claros. Aparte, tienes también otra serie de documentos con diagramas, etcétera, en los que se explica perfectamente todo este proceso de registro, tanto en Lucid como en el sistema dual. Tal y como te he adelantado hace unos minutos, el empaquetado adicional de FBA también es responsabilidad nuestra como vendedores. Y es algo que tenemos que añadir a nuestros cálculos del propio empaquetado de nuestros productos. Es decir, tendrías que añadirlo a las cantidades que has calculado para introducirlas dentro del sistema dual. Es decir, tienes que tener en cuenta ese empaquetado adicional de FBA antes de darle los datos al proveedor de servicio, es decir, a la empresa que tú vas a contratar para que recoja y recicle tu empaquetado. Bien, pues todo este proceso lo puedes llevar a cabo tú mismo. No necesitas contratar a nadie más, porque registrarte en Lucid, como ya te he dicho, es gratuito. Además, tiene un tutorial muy detallado dentro de Seller University y te viene todo paso a paso. Es decir, antes te he dicho que tenía un vídeo y una serie de documentos en los que te explican todo este tema del EPR, todo lo que implica, cómo saber si tú tienes que registrarte, etcétera. Pero también tiene tutoriales específicos que te enseñan cómo registrarte en Lucid. Como ya te he dicho, una vez que te registras en Lucid y tienes tu número de registro, después tienes que contactar con un proveedor que forme parte del sistema dual para contratar sus servicios. Nuevamente, dentro de Seller University tienes una lista con todos los proveedores que proporcionan estos servicios en Alemania. Ahora bien, un aspecto importante que hay que tener en cuenta es que una vez que tú ya hayas seleccionado a tu proveedor dentro del sistema dual, pues tendrás que proporcionarle datos sobre los pesos y los volúmenes de tu empaquetado. Cada proveedor tiene sus propios requisitos. Entonces habrá proveedores que te pidan datos del año anterior, del mes anterior, del semestre anterior, etcétera. Y luego a su vez pues te irán solicitando datos reales a medida que vaya avanzando el año. Estos datos reales pueden ser mensuales, trimestrales, semestrales, etcétera. Es decir, cada proveedor tiene su propio sistema. Por lo tanto, es importante que entiendas este requisito antes de firmar el contrato con ellos, porque tú piensas que al final tú tienes que darle esos datos, porque ellos tienen que introducirlo y mantener, es decir, la base de datos se tiene que mantener actualizada para no incurrir en el riesgo de penalizaciones. Y como ya te he dicho, también tienes que incluir el embalaje que Amazon añade para el envío de tus productos en caso de que haga FBA. Entonces, ¿cómo puedes conseguir tú estos datos de peso y volúmenes? Bueno, pues tú podrías calcularlo pues conociendo los pesos y las dimensiones del empaquetado de tus propios productos.
pero Amazon ha puesto en servicio una serie de informes nuevos que facilitan esta labor. Estos informes son los informes de categoría de responsabilidad ampliada del productor. Los tienes dentro de los informes de logística de Amazon. Y básicamente te dan, entre otros datos, información sobre pesos y volúmenes y el tipo de material empleado en el embalaje correspondiente a cada uno de los productos que tú vendes en Amazon usando FBA. Por mi experiencia, te puedo decir que no son exactamente correctos, pero que sí es una buena estimación. Aunque también te digo que el tipo de material sí que se equivocan, porque en mi caso, por ejemplo, me pone que se usa acero en el embalaje y salvo que se refiera a algún tipo de grapa o algo así de los cartones, no sé de dónde viene ese acero y tampoco creo que sea de las grapas. Entonces no sé de dónde viene ese acero. Por lo tanto, usad estos informes con precaución. Y como he dicho a lo largo del episodio de hoy, tenéis que también tener en cuenta el empaquetado de FBA. Amazon todavía no da datos sobre los pesos y los volúmenes de este empaquetado. Dicen que a partir del 1 de julio de 2022 empezarán a hacerlo. Hasta antes de esa fecha, lo que recomiendan es que se utilicen 95 gramos de papel y 5 gramos de plástico para el envío de un producto. Esos son los datos que han proporcionado. Y bueno, ¿qué pasa si no te registras? Vale, pues esto es lo que sucede. Si ya vendes en Alemania, supongo que sabes que desde el 15 de junio Amazon ha empezado a suspender los listings de todos aquellos vendedores que no han proporcionado su número de registro en Lucid. ¿Vale? Porque a partir del 1 de julio se hace efectiva la restricción por parte de las autoridades alemanas. Es decir, Amazon ha empezado 2 semanas antes a suspender los listings porque el 1 de julio tienen que estar suspendidos todos los listings de aquellos vendedores que no hayan proporcionado su registro en Lucid. Porque se supone que a partir del 1 de julio pues ya podrían tener lugar las primeras sanciones, etcétera. Y estas sanciones pues consisten en que las autoridades alemanas te pueden prohibir la distribución de tus propios productos en Alemania e incluso multarte con hasta entre 100.000 y 200.000 euros. Digo entre 100.000 y 200.000 porque he visto ambas cantidades en distintos puntos. Tanto como que no merece la pena incurrir en semejantes multas, que supongo pues que dependerán de la cantidad de residuos que tú generes y que no hayas declarado. Sobre todo es que Amazon no te va a permitir vender en Alemania si no estás registrado en Lucid. Esa es la principal cosa, el principal punto que te obliga a registrarte, ¿no? Esta ley en Alemania creo que entró en vigor en 2019 y no ha sido hasta hasta el 2021 que ya pues el gobierno alemán introdujo unos cambios en los cuales hacía responsable a la plataforma de venta, en este caso Amazon. Y por lo tanto, pues ahí ya esa clave es la que nos ha obligado a muchos a registrarnos para cumplir con el EPR. Bueno, pues hasta aquí con el tema este de qué es el EPR, en qué consiste, etcétera. Ahora te voy a contar qué es lo que yo he hecho. Aquí es donde yo creo que te voy a aportar valor hoy. Hasta ahora todo lo que te he contado lo puedes leer tú perfectamente en Salary University, en el vídeo de Amazon, en un vídeo de cualquier otro sitio. Ahora te voy a contar lo que yo he hecho y es lo que te recomiendo que tú hagas. Pues yo he contratado a un proveedor de servicios usando la red de desarrolladores asociados de Amazon. No me he ido con el primero que he encontrado, sino que lo hemos filtrado a todos, hemos contactado a todos preguntando pues precios, facilidad de trato, etcétera. Y nosotros pues hemos seleccionado a Takeaway. Te lo deletreo, es Take-E-W-A-Y.
Y bueno, pues esta empresa la hemos seleccionado principalmente porque eran los más baratos y los que mejor se han comunicado con nosotros. Pues la verdad es que ellos se han encargado de todos los registros. Lo que no hacen es calcular qué cantidad de kilos de residuos va a generar. Eso tienes que hacerlo tú siguiendo sus instrucciones. Y luego, pues como te he comentado, hay que ir proporcionando los valores reales al tu proveedor dentro del sistema dual. Ese proveedor ellos ya lo seleccionan por ti y ya te digo, y hacen el registro por ti. E incluso ya lo pagan por ti en función de esas estimaciones que tú proporcionas. Porque el sistema este lo que hace es que tú estimas unos residuos, una cantidad de residuos, tú pagas en función de esa estimación y luego al final del año, cuando tienes todos los datos reales, pues tú o pagas la diferencia en caso de que hayas generado más residuos o si has generado menos residuos, la diferencia de lo que pagaste se acumula para el año siguiente. Bueno, entonces en nuestra situación solamente hemos tenido que pagar 98 euros que cubren todo el año 2022. Y estos 98 euros cubren tanto los costes de esta empresa por llevar a cabo los registros como por la cantidad de residuos que hemos estimado que vamos a necesitar que recojan y reciclen por nosotros. Y ya os digo que esta tarifa de 98 euros es fija hasta 1 tonelada de residuos. Por lo tanto, os digo que los recomiendo. Recomiendo esta empresa porque ha sido todo bastante sencillo y el precio es el más barato. Porque los demás, si bien por el tema de los residuos, lo que tú pagas al sistema dual es más o menos parecido entre distintos proveedores, pues las tarifas, lo que esta gente cobra por llevar a cabo todo el tema de la gestión era menor. Por lo tanto, os recomiendo que trabajéis con Takeaway. Y bueno, pues con esto terminamos el episodio de hoy. No voy a hablar sobre el EPR de Francia porque no estoy vendiendo actualmente en Francia y por lo tanto por ahora no voy a registrarme en el EPR en Francia. Si en el momento en el que entre voy a tener que hacerlo seguramente, aunque creo que aún no es obligatorio, pero de cualquier manera lo miraré y probablemente lleve a cabo el mismo proceso. Analice los distintos proveedores de servicios para este tema en Francia y volveré a hacer un nuevo episodio en el que os comentaré todos estos detalles. Si tienes cualquier duda, solamente tienes que mandármela a rafa@elemprendedoramazónico.com o también puedes ponerte en contacto conmigo a través del grupo privado de Telegram. Este grupo privado es exclusivo para los miembros de la comunidad del emprendedor amazónico, a la cual puedes acceder de forma totalmente gratuita registrándote a través de la página web. Al final de la página principal tienes un formulario muy cortito en el que únicamente tienes que introducir tu nombre y tu email de contacto. Y a partir de ahí pues ya serás un miembro de la comunidad del emprendedor amazónico. Recibirás un email con todo el material bonus que he creado hasta ahora, además de un enlace para unirte a la comunidad de Telegram. Y así, antes de despedirme, pedirte un brevísimo favor. Suscríbete al podcast en Spotify o en Apple Podcast, si son tus plataformas favoritas, y por favor déjame tu opinión en la plataforma que utilices, ya que así me ayuda a llegar a más gente. Muchísimas gracias por estar ahí un día más. Recuerda que tienes todo mi apoyo. Que nunca dejes de soñar y que nunca dejes de actuar. Nos vemos en el próximo episodio. Un fuerte abrazo.